Juan Manuel Rodríguez Calero, profesor de la Universidad de La Laguna, España, doctor en Derecho de la misma universidad, donde también fue profesor asociado con dedicación exclusiva por más de 10 años. Ha participado en distintas iniciativas nacionales e internacionales con proyectos como la realización de los derechos de los inmigrantes en la Comunidad Autónoma de Canarias, implicaciones sociojurídicas con el gobierno autónomo de esa localidad. Cuenta con un gran número de publicaciones, investigaciones y documentos científico-técnicos y ha liderado diferentes proyectos en temas de educación superior e inmigración. Es conferencista internacional reconocido, merecedor de distinciones y reconocimientos por su desempeño profesional. Profesor Juan Manuel Rodríguez Calero, es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y quiero en primer lugar dar las gracias al doctor Rigoberto Echeverri, el presidente de la Sala Laboral, de Casación Laboral, por la amable invitación, y quiero hacerlo extensivo al resto de la sala. El planteamiento que les voy a hacer es acerca de la seguridad jurídica y los principios. Voy a plantear si los principios jurídicos pueden poner o ponen en tela de juicio la seguridad jurídica. Por seguridad jurídica voy a entender, o se entiende en general, la previsibilidad de los actos con respecto a las normas jurídicas, saber cuáles son los efectos jurídicos que implican ciertos hechos desde el punto de vista de las normas jurídicas. Los principios, vamos a ver cómo es más complejo dar una definición. A lo largo de la charla intentaré dar una doble definición de los principios, pero para partir vamos a tener en cuenta que últimamente, en las últimas décadas, han ido surgiendo una serie de enfoques antiformalistas justa. Quien mejor encarna esta visión de los principios jurídicos es un autor norteamericano que ha sido citado, Ronald Dworkin, que plantea que el positivismo jurídico es incapaz de dar cuenta de los principios. Es decir, él cree que un juez, cuando está ante un caso difícil, lo que hace es crear un principio, que luego aplica con efectos retroactivos a un caso que tenía entre manos. Es un autor que luego plantea una teoría de la adjudicación en donde aparecen elementos evidentemente naturalistas, idealistas. Él habla de un juez que denomina Hércules, que tiene superpoderes y que es capaz de dar la decisión correcta. Pero a mí me parece que lo importante en la crítica de Dworkin es la idea de que el positivismo jurídico es incapaz de dar cuenta de qué son los principios. Él dice que la regla de reconocimiento, la Constitución, es incapaz de recoger qué son los principios o cuáles son los principios de un sistema jurídico. Pone un ejemplo, él elige un caso que se produce en Nueva York, que es el siguiente. Un señor asesina a su abuelo con el innoble objetivo de heredar su patrimonio. Es declarado culpable de asesinato y a pesar de eso pretende heredar. El juez va a negarle esa posibilidad aplicando un principio jurídico, que es que nadie puede beneficiarse de sus actos ilícitos. Este principio, dice Dworkin, no está en el sistema jurídico. Él dice, busquen en el sistema jurídico, en las normas del Estado de Nueva York, y verán que ese principio no existe. Lo ha creado el juez y lo ha empleado para un caso que tenía entre manos con efectos retroactivos. Si esto fuera así, tendríamos que decir que partes de nuestras nociones acerca de lo que es el derecho, lo que hemos aprendido, habría que revisarlo. En esta charla me propongo ver qué son los principios y no matizar, contestar esta teoría de que el juez crea derecho. O ya verán cómo en algunos casos sí crea, pero en algunos casos está autorizada esa creación del derecho. Voy a partir de la idea de cuándo se habla de principios y en qué sentido. Alguno de ustedes podría venir y decirme, mire, en el derecho colombiano hay un principio jurídico que es indubio pro operario. Yo les diría, de acuerdo, es un principio del derecho colombiano, del derecho laboral colombiano. O me podría decir que otro principio es la no discriminación. Pero si se dan cuenta, están describiéndome, están informándome sobre el contenido del derecho colombiano. O yo podría tener
el interés en ver cuáles son las normas del derecho colombiano y decir que en el artículo 53 se recogen, artículo 53 de la Constitución, se recogen tales o cuales principios del derecho laboral colombiano. Estoy todavía en el ámbito puramente descriptivo. Estoy hablando de principios, pero desde el punto de vista descriptivo del derecho. Existe también una tendencia a asociar la idea de principios con lo que podemos denominar como máximas, aforismos, brocardos, que utilizan los juristas y que tampoco son normas jurídicas. Son elementos lógicos que se focalizan en el ámbito jurídico. Me refiero a principios como puede ser nadie da lo que no tiene, nemo dat quod non habet o non bis in idem. Son fórmulas lógicas que se emplean en el ámbito jurídico, pero no estamos ante el fenómeno normativo, no estamos ante normas. Sin embargo, sí existen principios en las normas y desde mi punto de vista los principios aparecen en el razonamiento jurídico. Podríamos hablar que existen dos formas de razonar en derecho, una a través de las reglas y otra a través de los principios. El razonamiento a través de las reglas se fundamenta en que el juez, el operador jurídico, elige un enunciado normativo como regla que resuelve de forma exclusiva y excluyente una controversia jurídica. Es decir, el operador jurídico lo que hace es determinar que una norma resuelve de forma suficiente un problema jurídico y extrae la consecuencia. Hay que decir que esta aplicación de las reglas es problemática o puede ser problemática. Nos podemos encontrar con normas que tengan carácter contradictorio. Podemos encontrarnos con reglas que sean contrarias y, por lo tanto, el operador jurídico habrá de elegir, con herramientas que le proporciona el sistema jurídico, cuáles son las que se han de aplicar. Piensen ustedes en que podría darse que el derecho colombiano estableciera que en el caso en el que un trabajador insulte a su empleador, el despido no tiene derecho a indemnización y esta sería una norma que resuelve como razón suficiente un caso conflictivo. Pero piensen que en el ámbito de la seguridad, por ejemplo, se establece que incluso en estos casos se tiene derecho a la indemnización. Ahí lo que tendríamos que decir es que hay una norma especial y lo especial deroga lo general, pero ahora sería la segunda regla la que resuelve como razón suficiente, como razón exclusiva y excluyente la controversia jurídica. Es decir, el operador jurídico lo que hace es excluir aquellas normas que no regulan, que no son capaces de dar una respuesta y elegir aquella que va a dar respuesta a la controversia, al conflicto jurídico que se le plantea. Este es el razonamiento a través de reglas. Frente a él aparece el razonamiento a través de principios. En este caso, el operador jurídico lo que hace es plantear un conflicto entre dos normas que tienen carácter principial y aplicarlas simultáneamente. Aquí no se puede excluir una norma. La aplicación de un principio implica necesariamente la aplicación del otro principio o de otros principios. Si un caso se resuelve a través de la seguridad jurídica y la libertad contractual, el operador jurídico tiene que balancear, tiene que aplicar estas dos normas principiales y establecer la solución que se deriva de ese sopeso, de ese balanceo, de esa ponderación. Los italianos hablan del bilancio, los anglosajones del balancing test, cuando se encuentran ante el razonamiento de los principios. La pregunta clave es si los principios y las reglas, la diferencia entre principios y reglas tiene un carácter estructural o interpretativo. Es decir, si los enunciados normativos son reglas y principios y siempre operan como reglas o principios, o es el juez, el operador jurídico, quien establece esa distinción. Hay algunos autores que plantean que existe una distinción estructural. Yo creo que la diferencia es interpretativa. Y luego les pondré un ejemplo donde se ve con claridad esa interpretación o ese carácter interpretativo que tiene la distinción entre reglas y principios. Pero los que plantean que existe una distinción estructural dicen que los principios tienen carácter abierto, es decir, los supuestos que regulan no están determinados, en las reglas sí,
que los principios tienen carácter general y las reglas tienen carácter particular, pero yo creo que estos elementos son lo que he denominado espías de la función de regla y principio. La fórmula espías de la función no es invención de quien les habla, la he recogido de un jurista italiano clásico, Giovanni Tarello, que la utiliza con respecto al lenguaje prescriptivo. Yo la utilizo o la he proyectado en esta distinción entre reglas y principios porque sí creo que existen elementos indiciarios que nos hacen pensar que un enunciado normativo es una regla o un principio, aunque al final es el operador jurídico, el juez, el que establece esa distinción. El ejemplo que les voy a plantear para que se entienda lo que estoy diciendo lo recojo de un autor español, Garrido Falla, que hace una reflexión con respecto al artículo 1 de la Constitución española. El artículo 1 de la Constitución española establece lo siguiente: los valores superiores del sistema jurídico español son la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Si nos ponemos a ver cuáles son los espías de la función, nos daríamos cuenta que esto es un enunciado que va a ser interpretado, va a ser aplicado como principio, porque es un enunciado abierto, no están determinados los supuestos que va a regular. Es un enunciado genérico, casi ambiguo, e incluso el legislador, o el constituyente en este caso, utiliza el término valores, con lo cual nos está indicando que evidentemente estamos ante una norma que tiene que ser balanceada, sopesada, para extraer la conclusión de una controversia jurídica. Y yo les puedo garantizar que hasta donde he llegado estudiando la interpretación de este artículo es cierto que ha operado como principio, como razón a ponderar. Sin embargo, Garrido Falla dice, y creo que tiene razón, que si un hipotético legislador estableciera una ley en la que se instaurara un partido único en España, este enunciado normativo operaría como regla, porque la idea de pluralismo político es contraria a la idea de partido único. Por lo tanto, en ese caso, el operador jurídico utiliza un enunciado que en principio, valga la redundancia, es una norma principial como regla. Por lo tanto, es el operador jurídico en cada caso el que determina si estamos ante un enunciado que es una regla o un principio. Plantea problemas con respecto a la seguridad jurídica el razonamiento a través de principios. Yo les diría que cuando hablamos de principios, el protagonismo del juez es mayor. Existe un mayor activismo judicial que cuando aplica una regla, pero que no pone en tela de juicio la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque esta labor de balanceo, de sopeso que llevan a cabo los jueces, al final es revisada por los órganos judiciales superiores, que son en definitiva los que nos van a decir cómo se resuelve el conflicto entre esas normas principiales. Los jueces, exista o no el precedente como fuente jurídica, suelen aceptar las decisiones de los órganos judiciales, entre otras razones porque si no son revisadas sus decisiones. Entonces, desde mi punto de vista, creo que no plantea problemas con respecto a la seguridad jurídica en cuanto estos órganos superiores establecen cómo se resuelven esos conflictos entre principios. Y también les puedo decir que la crítica que hace Dworkin, es decir, que los principios los crea el juez, en este caso no nos vale, porque en este caso el juez encuentra los principios en los enunciados del legislador o del constituyente. No los crea para ponderarlos, se los encuentra en el sistema jurídico y se pueden identificar a través de la regla de reconocimiento. Por lo tanto, no existe una creación de estos principios por parte del juez. Este es el primer modelo de razonamiento jurídico a través de principios. Yo ya le digo que identifico los principios como normas, como modelos de razonamiento. Y existe un segundo modelo de razonamiento que también se denomina principio. Y estamos también en el ámbito normativo. Me estoy refiriendo a los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho, como ustedes naturalmente saben, son un método de autointegración
Y lo primero que tengo que decir es que en estos casos, en los principios generales del derecho, los jueces crean derecho. Hay quien no acepta esta afirmación, pero McCormick lo dice claramente: los ámbitos de la creación legítima del derecho por parte del juez son los principios generales del derecho y la analogía. Y es lógico, si un juez hace un juicio de insuficiencia con respecto al sistema jurídico, es decir, no existe una norma que regule una materia, habrá que crearla. Los sistemas jurídicos desde el Código Napoleónico rechazan acudir a otro sistema jurídico, se sienten autosuficientes para dar respuesta a las controversias jurídicas. Por lo tanto, acuden a los principios generales del derecho. ¿Y qué es un principio general del derecho? Un principio general del derecho es un enunciado que propone un juez, un operador jurídico, por el que explica y justifica las normas concretas del sistema jurídico. Es decir, en la medida en que un operador jurídico, cualquiera de ustedes, a través de un enunciado, justifica y explica normas del sistema jurídico, estamos ante un principio general del derecho. Es cierto que pueden aparecer principios generales del derecho que sean contradictorios, pero es verdad también en este caso que los órganos judiciales superiores se van a ir encargando de tamizar esas propuestas para luego establecer cuál es el principio general del derecho que de mejor manera explica y justifica las normas del sistema jurídico. Plantea problemas este razonamiento jurídico con respecto a la seguridad jurídica. Ustedes me podrían decir, mire, ha dicho usted que el juez crea derecho, y es cierto, el juez crea derecho, pero en determinadas circunstancias. En primer lugar, es necesario reconocer que hay un ámbito que el legislador no ha querido, no ha podido o no ha sabido regular. Estamos ante una laguna jurídica y el operador jurídico, el juez, ha dicho que no existe una norma que regule esa cuestión. En segundo lugar, no crea ex novo o no crea ad libitum ese principio general del derecho. Tiene que explicar y justificar las normas concretas del sistema jurídico. Si no, no estamos ante un principio general del derecho. Se trata de una labor de inducción. De lo particular se llega a lo general. Dirían los clásicos, un enunciado que recoja el espíritu de las normas del sistema jurídico. Y por último, estamos diciendo que al final son los órganos judiciales de mayor rango los que van a ir estableciendo cuáles son los principios generales del derecho. Sí quiero, antes de pasar a la segunda parte de mi intervención, sí quiero señalar una cuestión que también resulta a veces discutible. Los principios generales del derecho son siempre cambiantes. Son siempre cambiantes. ¿Por qué? En primer lugar, porque los operadores jurídicos pueden encontrar siempre una mejor explicación y justificación de las normas del sistema jurídico. Y en segundo lugar, porque si se producen cambios en el sistema jurídico, evidentemente esos cambios se han de proyectar en los principios, porque el sustrato de los principios son las normas del sistema jurídico. Por lo tanto, evidentemente son cambiantes. Con respecto a si la crítica de Dworkin se puede plantear o se puede focalizar con los principios generales del derecho, yo les diría que de forma indirecta la Constitución nos dice, la regla maestra, la norma de identificación, nos dice cuáles son las normas que tiene que utilizar el operador jurídico, el juez, para establecer los principios generales del derecho. Es decir, tiene cierta creatividad, pero tiene que atenerse a las normas del sistema jurídico. Por lo tanto, desde mi punto de vista, los principios jurídicos como norma, porque ya hemos visto que tiene otro tipo de acepciones, son dos modelos de razonamiento. En uno, el operador jurídico, el juez, tiene que ponderar dos normas que entiende como principios. Y otro, en el que, ante una laguna jurídica, establece un enunciado que justifica y explica las normas concretas del sistema jurídico. Son dos modelos de razonamiento diferentes, pero tienen algo en común. En ambos existe un mayor protagonismo, un mayor activismo por parte del juez, que el que representa lo que se denomina, y antes se ha mencionado, y yo creo que se ha criticado correctamente, la aplicación mecánica de las leyes. Yo hasta donde llego, y por más que haya un progreso en la informática,
no creo que se pueda plantear que el derecho sea aplicado por ordenadores, porque es una persona la que tiene que valorar los hechos y tiene que determinar cuál es la norma que tiene que regular ese supuesto. Podrá plantearse mayor rigor, si quieren, en las decisiones a través de la informática, pero esta valoración la tendrá siempre que hacer un ser humano. En los principios existe un mayor protagonismo, pero al mismo tiempo ese protagonismo, ese activismo que tiene el juez se ve diluido en la medida en que son los órganos judiciales de mayor rango los que van estableciendo cómo se resuelven los conflictos entre normas principiales y cuáles son los principios generales del derecho. Lo que voy a decir a continuación quiero que lo circunscriban exclusivamente al caso español, porque me voy a referir al caso que conozco y es la dificultad de determinar cuál es la última instancia judicial. Me voy a referir a los conflictos que se han producido en España entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Tengo que decir en principio que en España no existe una larga tradición con respecto a un Tribunal Constitucional. Hay una breve experiencia en la Constitución de 1931, se regula por una ley en el año 33, en el año 36 España entra en guerra civil, por lo tanto tiene una vigencia muy corta. En el franquismo no existía Tribunal Constitucional, se duda incluso que existiera una Constitución, y luego aparece la Constitución de 1978 que establece un Tribunal Constitucional con funciones parecidas a las que se establece con respecto a la Corte Constitucional en Colombia. Tiene una función con respecto a la constitucionalidad de las leyes, una función con respecto a la constitucionalidad de los acuerdos internacionales, se encarga también de la competencia entre el Estado, problemas de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, y luego tiene un recurso con respecto a los derechos fundamentales que se denomina recurso de amparo. Una vez que se haya cubierto todos los recursos ante la jurisdicción ordinaria. Muy bien, desde que empieza a funcionar, a operar el Tribunal Constitucional, surgen roces entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. En principio, con respecto a cuáles son los requisitos para entablar un recurso de amparo, pero me voy a ceñir a los casos donde este conflicto, este choque, ha alcanzado extremos, yo creo que inaceptables desde el punto de vista institucional. La primera sentencia es del Tribunal Constitucional, es del año 94, la sentencia 7/1994. Esta sentencia anula una decisión, una sentencia del Tribunal Supremo sobre las pruebas de paternidad. El Tribunal Constitucional va a decir que esa sentencia es contradictoria, porque por un lado afirma que es necesario que se realice la prueba de paternidad, por otro lado legitima que una persona se niegue y luego concluye diciendo que no se ha justificado o no se ha probado la paternidad. Ante esta sentencia, el Tribunal Supremo reacciona y dice que el Tribunal Constitucional ha entrado en el ámbito de la legalidad y se plantea tres respuestas. La primera, no cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional. La segunda, llevar al Tribunal Constitucional ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ante la Sala de lo Penal, por invasión de su competencia, por invasión de jurisdicción. Estas dos medidas no las lleva a cabo, yo creo, porque no encontró procedimiento. Y la tercera fue recurrir al jefe de Estado, que tiene unas funciones, de alguna manera, relativas al engrase de los órganos constitucionales. Se le ha pedido incluso que la ejerza con el proceso secesionista catalán, pero se le pide al jefe de Estado que, de alguna manera, venga a decirle al Tribunal Constitucional que se ha entrometido en el ámbito de la legalidad. En el fondo son unas funciones, no han sido desarrolladas por ley, están en la Constitución, es cierto, pero no sabemos en qué consisten y además se oponen a esta idea de que el rey reina, pero no gobierna. Yo creo que en el fondo fue una manera de expresar la queja del Tribunal Supremo con respecto al Tribunal Constitucional. La segunda sentencia que les voy a citar es del Tribunal Supremo. Y la sentencia en sí no tiene demasiada relevancia, pero sí el voto particular que firman 4 magistrados del Tribunal Supremo, en el que plantean que hay que calibrar los efectos de las decisiones del Tribunal Constitucional. Plantean
Que una cosa es los efectos que tienen las sentencias cuando están planteando cuestiones de constitucionalidad y otra cosa son las sentencias del Tribunal Constitucional cuando estamos ante el recurso de amparo. Dice que en este caso no tiene efectos erga omnes, solo efectos frente al juez a quo. Por lo tanto, se intenta establecer una distinción procedimental entre lo que sería la competencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. En general, la doctrina viene entendiendo que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen el mismo valor, independientemente de cuál sea la vía procedimental en la que se manifieste. Paso ahora a otro de los casos más, yo creo que nos dan verdadera visión de hasta dónde ha llegado el conflicto entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Aquí me voy a referir al ámbito penal. El Tribunal Supremo mantenía una vieja tesis muy asentada de que la interrupción de la prescripción se producía cuando existe una denuncia o una querella contra persona identificada o identificable. Y existían muchas sentencias en ese sentido. Aparece el Tribunal Constitucional con una sentencia, la 63/2005, y dice que hay un elemento adicional que se tiene que dar para que se produzca la prescripción, que es que el órgano judicial tiene que realizar alguna actividad. El Tribunal Supremo, cuando ve esta sentencia, se reúne y llega a un acuerdo no jurisdiccional donde dice que su jurisprudencia es la que se tiene que establecer. La cosa queda así. En el año 2008, el Tribunal Constitucional vuelve a hablar de ese elemento adicional y el Tribunal Supremo se vuelve a reunir y establece un segundo acuerdo no jurisdiccional en el sentido que la prescripción se produce cuando ellos han acreditado a través de esta doctrina reiterada. Lo curioso es que en el año 2013, 8 años después de la primera sentencia, 5 después de la segunda, aparece una sentencia del Tribunal Constitucional que anula una sentencia del Tribunal Supremo, de una audiencia provincial, en la que se plantean cuáles son los dos criterios para la interrupción de la prescripción y se sigue la del Tribunal Supremo, lo que nos da a entender que los jueces en general seguían el criterio del Tribunal Supremo y que en algunos casos, pocos, cuando llegaban al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional anulaba esa sentencia. Les voy a comentar, porque no quiero extenderme, me han pedido que sea breve, el último caso que es el más, donde se muestra con mayor virulencia ese conflicto entre estos dos órganos. En este caso, estamos ante una cuestión de fondo mucho más frívola incluso. Son las declaraciones de una empleada de hogar con respecto a aspectos de la vida privada de una señora que tenía repercusión en las revistas, en España las llaman del Corazón, de Sociedad, de Eco de Sociedad. Aquí tendrá también una denominación de chismes, me dicen, posiblemente. Muy bien, pues aparece este comportamiento y esta mujer, la que se siente ofendida, plantea ante la primera instancia un recurso por violación del derecho a la intimidad. Y aparece una sentencia que le da la razón y condena a la revista y a la empleada de hogar a una indemnización de 5 millones de pesetas. Apelan y la segunda instancia considera también que se le ha vulnerado el derecho a la intimidad y establece una indemnización de 10 millones de pesetas. Y acude al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dice lo siguiente: se trata de propagación de chismes de escasa entidad que pueden justificar el despido, pero no se trata de un atentado a la intimidad. Esta señora acude al Tribunal Constitucional porque se le ha vulnerado, entiende ella, el derecho a la intimidad, y el Tribunal Constitucional señala que se le ha vulnerado el derecho a la intimidad e insta al Tribunal Supremo que establezca una sentencia donde se reconozca la vulneración del derecho a la intimidad. El Tribunal Supremo sigue en la forma, pero no en el fondo. ¿Por qué? Porque es verdad que dicta una sentencia en este sentido, pero la indemnización es de 25.000 pesetas. Es
decir, si ustedes se ponen, aunque no sepamos el valor de la peseta, que a estas alturas casi todos lo hemos olvidado, entre 5 millones, 10 millones y 25.000 pesetas parece que no son cantidades proporcionadas. Bueno, esta señora, Isabel Preisler, plantea un segundo recurso de amparo. Y en este caso lo plantea no por violación del derecho a la intimidad, sino por violación de la tutela judicial. El Tribunal Constitucional le va a dar la razón, pero cuidado, no por la violación del derecho a la tutela judicial, sino de la intimidad. Y lo que hace es decir que es válida la sentencia de la audiencia, aquella que establecía la indemnización de 10 millones. El Tribunal Supremo, ¿cómo reacciona? Reacciona en una sentencia que les va a parecer increíble, y lo que viene a continuación todavía más increíble. Reacciona en un caso que tenía cierta similitud con el anterior. Se trataba de un reportaje de un empresario español en El Zaire, que había sido publicado en una revista también, y entonces el Tribunal Supremo, aprovechando la ocasión, dice que entiende cabalmente acertado su criterio que había sido anulado por el Tribunal Constitucional. Dice que la sentencia del Tribunal Constitucional es contradictoria, o que las dos sentencias son contradictorias, porque la primera dice que los hechos no son desmerecedoras y lo segundo afirma que sí. Dice también que el Tribunal Constitucional cae en un error grave, y yo estoy de acuerdo aquí con el Tribunal Supremo, y es que hace valer una sentencia que no existía, que había sido anulada por el Tribunal Supremo, que dice que esa sentencia era nula. Luego, además, defiende que la valoración de la indemnización la hizo de la forma que entendía que tenía que darse, el valor del daño que se había producido. Y luego añade, y esto quizás es lo más grave, y les leo literalmente: todo esto se dice con la esperanza de que el Tribunal Constitucional medite sobre la importancia de las mismas sin llevar a sus últimas consecuencias lo que entendemos como conducta negligente, que con su repetición sugeriría la concurrencia, al menos, de culpa con representación o dolo eventual. Es una amenaza del Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional. Dice, si usted sigue por ese camino, usted está actuando negligentemente y usted tendrá que responder por esa negligencia. Y lo peor es que esta amenaza se cumple. Esta vez en un caso que no tiene nada que ver con el derecho a la intimidad. Se trataba de un abogado que mantenía una vieja polémica con el Tribunal Constitucional porque decía que la ley no garantizaba la neutralidad de los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, en su solicitud de amparo, pide que se abstengan todos los miembros del Tribunal Constitucional, que se abstengan, y que además se cree una norma, una ley que regule el Tribunal Constitucional y que garantice la neutralidad de los miembros del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional archiva la demanda o el recurso de amparo. Este abogado plantea un recurso de súplica que también es rechazado por el Tribunal Constitucional y acude al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo va a decir que el Tribunal Constitucional actuó negligentemente y establece una indemnización en favor de este abogado de 500 euros por cada uno de los miembros del Tribunal Constitucional que tienen que pagar. Imagínense. Bien, la reacción a esta sentencia se da en varios sentidos. La primera, la doctrina es muy crítica con esta sentencia. Les leo algunos de los adjetivos. Rubio Llorente dice que es una sentencia estrambótica. Delgado, una sentencia inane. Matías Portillo, una sentencia disparatada. Rodríguez Arriba, desproporcionada, incongruente y desmesurada. Esta es la reacción de la doctrina. El legislador modifica la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Establece negro sobre blanco que los jueces ordinarios no pueden entrar en las decisiones, no en la sentencia, en las decisiones, porque dense cuenta que era un archivo, las decisiones del Tribunal Constitucional.
¿El Tribunal Constitucional cómo reacciona? En primer lugar, pidiendo amparo. Claro, como se entiende que los jueces están contaminados, tienen que esperar a que se renueve todos los jueces del Tribunal Constitucional que finalmente, en el año 2013, le van a dar amparo a los antiguos miembros del Tribunal Constitucional. También alcanzan un acuerdo en el sentido de decir que los jueces ordinarios no pueden entrar a enjuiciar sus decisiones y además se quejan de que se haya aplicado la responsabilidad extracontractual, la responsabilidad aquiliana. Miren, podría seguir contándoles cuestiones con respecto a cómo este abogado intenta que no se cumpla esta sentencia, o podría aludir a otras sentencias, pero que son de menor calado, evidentemente, que estas que les he citado, pero por razones de tiempo quiero hacer simplemente una breve referencia desde el punto de vista ahora más valorativo que descriptivo de cuál es el último órgano de la jurisdicción. En el ámbito del derecho español, evidentemente. Aquí sigo, y además lo ha dicho antes el profesor Echeverri, yo creo que con convicción y con mucha razón, no se puede hacer una división, una distinción, y Rubio Llorente lo dice también, radical entre lo que es el juicio de constitucionalidad y el juicio de legalidad. Porque Constitución y ley están tan íntimamente vinculadas que no se pueden separar esos dos juicios de forma radical. Es necesario cuando se interpreta la Constitución tener en cuenta la ley y la ley se ha de inspirar en la Constitución. Por lo tanto, están íntimamente vinculadas. La última instancia es la que, lo dice también Rubio Llorente, la que en último lugar, en última instancia, establece una decisión de acuerdo con la última norma. ¿Y cuál es esa última instancia? En el caso español, creo que cuando estamos ante derechos fundamentales, en virtud de que el recurso de amparo se puede plantear ante el Tribunal Constitucional, es el Tribunal Constitucional. En el resto de cuestiones debe ser el Tribunal Supremo. Les digo que esto es valorativo porque si me ciño a la realidad, ustedes habrán visto que hay casos en los que no sabemos cuál es la última instancia judicial. Todos estos aspectos se han de tener en cuenta a la hora de ver cuál es la última decisión. En el fondo, para lo que estamos planteando, que son los principios, daría lo mismo que fuera una instancia u otra. Lo relevante es que existiera una última instancia que pudiera dilucidar cómo se resuelven los conflictos entre normas principiales y también cuál es la mejor justificación y explicación de las normas jurídicas, es decir, el razonamiento a través de los modelos. Con esto termino, espero no haberles aburrido demasiado con esto de los principios y las reglas y les doy las gracias por su atención. Muchas gracias. Profesor Juan Manuel Rodríguez Calero, muchas gracias por esta disertación. A quienes están en el salón les pedimos que continuemos acá y en la transmisión vía streaming por nuestras redes sociales y página web vamos a una breve pausa.